¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Conciencia Planetaria. Quédese con nosotros. Soy Gerardo Said y me da muchísimo gusto saludarles. Están abiertos nuestros chats en nuestras vías de transmisión que usted las conoce. Tenemos un chat en mundoholístico.com y también en el Facebook Live que ya se está transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta o, por qué no, proponernos venir al estudio, escríbanos y también nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para coordinar el que usted venga aquí a platicar sobre algún evento, algún tema de interés general en el campo de las disciplinas de nuestra comunidad holística, pues es bienvenido. Y si no, plantearle las preguntas al invitado del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la medicina china. Es una práctica milenaria, de las primeras que nuestra civilización pudo detonar y desarrollar. La medicina china es muy amplia. Tiene aspectos que incluso representan la armonía y la conexión con la energía del universo que se manifestó como taoísmo, pero también la medicina china tiene esta virtud de haber detonado una serie de mapas sobre la energía que recorre nuestro cuerpo, que está relacionado con la conexión del buen funcionamiento o desorden de nuestros órganos, aparatos y sistemas. Así que hace más de 4.000 años allá en las zonas de Mongolia, estos sabios de las montañas pudieron generar toda una metodología para manejar esa energía que se le llamó después acupuntura. Vino Occidente en diferentes oleadas, de hecho se manifestó en diferentes territorios a lo largo del medievo y posteriormente se le conoció en Europa, para después venir a América, pero esta es una historia muy larga y hoy vamos a hablar de la acupuntura, de la medicina china, etc. Vamos a charlar con Ricardo Montaño Mondragón, el cual me gustaría saludarlo de una vez, Nacho. Él es quien ha aceptado de manera muy gentil el participar dentro del claustro de maestros de nuestro diplomado de medicina integrativa. Es la primera generación de este diplomado que de hecho se consolida pues ya un colegio de medicina integrativa y por lo tanto pues él, con la confianza que hemos venido desarrollando porque nos conocimos como maestros, como tutores dentro de otro diplomado de sonoterapia de cuencos que nuestra querida Sandra viene desarrollando, que por cierto le fue ya muy bien en la primera generación y ya estamos invitados a esta segunda, pues vimos la posibilidad de que Ricardo pudiera sostener algunos temas dentro de nuestro diplomado, el cual aceptó dos. El primero de ellos será a finales de junio, que tiene como tema precisamente la medicina china, la acupuntura, y el segundo será en el mes de agosto. Ya nos contará de qué va este segundo tema. Pero bueno, sin más preámbulo, antes de presentar tu currícula, Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por estar en este conversatorio sobre la medicina china. ¿Cómo te va? Bien, buenos días, Gerardo, pues gracias por la invitación. Todo muy bien, pues listos para compartir con el auditorio, en fin, con todos tus oyentes. Sí, escuchas. Bueno, tú eres terapeuta en medicina china y osteopatía. También sí, así es. Has cursado varios diplomados, entre ellos pues el que más destaca también es acupuntura, osteopatía. Dentro de la osteopatía hay especialidades, dentro de ella la osteopatía sacrocraneal, también la terapia psicocorporal en este instituto que pues es muy importante, Río Abierto,
y también terapia psicocorporal, además medicina china, fitoterapia china, bioenergética, estudios de danza y teatro. Y bueno, tienes una incursión en la bioenergética en el Instituto de Wilhelm Reich con el doctor Antonio Cue. Y también trabajaste con Mantak Chia, un gran difusor precisamente del taoísmo. Y Michael Wynn y Janet Nutis del Qigong Instituto con el Jaem Qigong y también con el maestro Byung Ho Cho. En la medicina tradicional china, desde el 2017 a la fecha, estás trabajando también con el doctor Roberto González. Así que pues de una forma dedicado por completo a entender cómo es esta maravillosa expresión de la dinámica bio-psico-energética, del cual somos una unidad maravillosa. Y pues me da mucho gusto que has aceptado el formar parte de nuestro Colegio de Medicina Integrativa, instruyendo el módulo 10 Medicina China. Así que antes de meternos al tema, cuéntanos, Ricardo, ¿qué te lleva a dedicarte por completo a estas disciplinas y cómo vas encontrando esta, digamos, sustentación de todo aquello que te define como pues un terapeuta integrador, un terapeuta holístico multidisciplinario? Adelante. Sí, mira, pues mi llegada a estas disciplinas y el convertirme en terapeuta y demás ha sido algo, pues, como la búsqueda de vida, digamos. Yo empiezo realmente como en el teatro, en la danza, y dentro de mi trabajo en la danza, trabajando con un maestro que venía de Oriente, que venía de Japón, de aprender técnicas japonesas, una técnica contemporánea japonesa que se llama Buto. Trabajando con él, con el maestro Diego Piñón, incorporábamos el masaje como parte de nuestro entrenamiento, y lo que sucedía es que nos llevaba el trabajo con el masaje, el trabajo directamente sobre el cuerpo, tocando, presionándolo, moviéndolo, nos llevaba de pronto que no terminábamos de entender muy bien. Como parte de eso, para entender más bien a dónde va este tipo de viaje del movimiento corporal y de estar trabajando sobre la energía del cuerpo, fue que me interesé en empezar a trabajar sobre disciplinas que me acercaran a entender más concretamente qué sucedía en el cuerpo. De ahí me acerqué al Instituto Río Abierto, danza y terapia psicocorporal. Es un instituto que trabaja con el movimiento y con el masaje, básicamente, todo para darle forma a un trabajo psicocorporal, a integrar el cuerpo con la psique. Ahí estuve trabajando, aprendiendo unos años y después trabajando como terapeuta, y de ahí fui interesándome una más. Buena amiga. ¿Quién lo dirige, Río Abierto? Alicia Sapi. Alicia Sapi, exacto. Alicia Sapi, sí. Sí, es un instituto que tiene pues ya, que tendrá aquí desde los 70s en México. Sí. Es un instituto que viene desde Argentina. Sí. Y ya ha hecho raíces aquí en México, tiene pues no sé, 70s, 80s, formando gente aquí. Sí. Incluso se volvió danzante conchera, fíjate, Alicia. Sí, sí. Ahí está pues el dar y recibir, ¿verdad? Sí. Sí, ella vino a dar y de pronto encontró que ahí que necesitaba aprender de estas tierras, otro tipo de movimiento y de toque con la tierra. Sí. Sí, mira, ahí de pronto sentía que necesitaba ir más allá, sobre el entendimiento más allá de los canales de energía, en fin, de un tipo de meditación distinta, y ahí empecé con el trabajo taoísta, con Mantak Chia, sí, que había que cazarlo, cada vez que pasaba por México había que cazarlo, tomar todos sus cursos, te dejaban, ¿no? Porque estos cursos son así, viene y
pues sí, te infecta, digo yo, de ese tipo de deseo de aprender ese conocimiento, pero Sí, pues no es suficiente. Ahí, eso me pasó la primera vez, que me quedé, ahora sí que se fue, y yo dije, bueno, pues y ahora, ¿cómo esto a practicarlo solo? ¿Cómo hago? En fin, y fue un momento difícil porque pues no es lo mismo asimilar los conocimientos solos, ¿no? Yo creo que es un trabajo en el que se necesita una guía, gente que ya ha pasado por ahí. Y al siguiente año, ahora sí que a su siguiente pasada por México, eh, conecté las personas que estaban trabajando de mucho más tiempo con él aquí, y una de ellas fue Janet, sí, que es instructora ya de tiempo con él, senior, digamos, sí. y ya trabajé más profundamente con él. Ella me mandó a trabajar con su maestro, con Michael Wynn en Nueva York, y ya profundizando más en el trabajo. Y de ahí, Un privilegio, ¿no? Trabajar con Mantak Chia y su línea de la sí, sexualidad sagrada y la transformación a través de esta conexión con una parte interna y que se despliega de una manera tan particular de la escuela de Mantak Chia. Un privilegio, en verdad. sobre todo que es básicamente una traducción de todo el conocimiento pues esotérico chino, Sí, aunque él bien dice que lo de esotérico, él se ríe mucho de ese sí, término actualmente, ¿no? Dice, no nada más esotérico que la física moderna, decía él, ¿no? claro. Entonces, pero algo hay cierto de esto. Si bien Antonio Cue, que fue uno de mis maestros en bioenergética, decía algo muy curioso, decía, mira, en los setentas, ¿sí? Lo cual no hace mucho, hace 15 minutos, digamos, de esto, dice, todo el conocimiento era pues bastante oculto, restringido, ¿sí? Y me dice, y ahora entras a un Sambors y lo hay todo, ¿no? ¿Sí? El mundo está abierto ahí en la librería de Sambors, está abierta las vías para donde quieras moverte, ¿no? Entonces, pues, lo que quiere decir con esto es que, por supuesto que el conocimiento se ha abierto eh, a Occidente y al mundo de manera vertiginosa, de unas décadas para acá. Sí. Pero pues comerse ese bocado no está tan fácil, ¿no? Hay que masticarlo bien, digerirlo, en fin. Sobre todo el concepto de que hay una interdependencia y una interacción entre las diferentes capas de nuestra estructura, que está íntimamente relacionada con las capas de la energía del universo. Y eso aquí en Occidente, con estos modelos racionalistas, en realidad rompe con esta estructura de pienso, existo, verifico y voy hacia los datos y también los fenómenos medibles y cuantificables, que es el pensamiento racionalista descartesiano, que tendrá pues por lo menos 2 siglos. Entonces, cuando estás inmerso en esta nueva filosofía, me imagino que fue un buen esfuerzo de decodificar y empatar, ¿no? Para volverlo también un modelo práctico para desarrollarse, Ricardo. Sí, es un esfuerzo o un intento cotidiano, ¿no? Cada vez es algo que uno tiene que ir internalizando. Sí, Eh, por ejemplo, cuando empecé a estudiar acupuntura, una vez estuve estudiando, todos mis compañeros eran médicos, sí, y yo ya venía de un trabajo, pues, práctico, energético, con la concepción de Mantak Chia, que abre de manera muy interesante y vivencial la idea de la energía, la idea de vivir los elementos, por sí, ejemplo, ¿no? sí, Eh, y yo veía, no es que a mí no me hubiera costado trabajo comprender, pero veía eh, cómo mis compañeros como médicos buscaban la traducción inmediata sí, hacia su tecnología médica, ¿sí? O sea, buscaban recetas inmediatas, sí, cómo tratar las enfermedades con un nombre occidental, sí, qué receta de punto servía para esa enfermedad en particular. O sea, querían ya aprender el nombre de las pastillas para tratar sí, de manera... lo que quiero decir es que romper el esquema, el paradigma médico, eh,
costaba más trabajo a gente más armada intelectualmente en la forma occidental que alguien que estaba un poco más permeado por el intento de comprender la medicina china desde otro lugar. Yo creo que tú me entiendes bien a qué me refiero con esto, ¿no? Pues sí, es más allá de una serie de procedimientos y protocolos para reintegrar la salud del paciente. Es una filosofía de vida y además es devolverle al paciente el comprender esta interacción y mecanicidad mente-cuerpo, mente-energía y bioquímica, porque es un circuito, es aquello que ya hoy afortunadamente se le llama psico, neuro, bio, emoción, que estudian ya las disciplinas de alta especialidad. Y ahí ya adentrarse en una dinámica de responsabilidad, de hacerse responsable y comprender que la naturaleza de lo que uno expresa en el equilibrio o desequilibrio, cada quien es responsable de ello. Y esto es bien difícil, porque más bien tenemos aquí en Occidente la idea que somos como los sistemas de los coches. Oiga, me arregla, y tan pronto como el doctor te arregla, pues la persona se vuelve a desarreglar para volverse en una cadena de consumo de la salud. Y es por completo bien distinto la filosofía de la medicina china, Ricardo. Sí, claro, sí, sí, aquí vamos a que nos quiten el dolor, ¿no? Sí, los síntomas. Vamos a dejar toda nuestra responsabilidad en el médico y que él nos alivie, que él nos cure. Y bueno, sí nos quitan el dolor, pero pues, haciendo esto símil de lo mecánico, pues muy probablemente nos ojalatean, ¿no? ¿Sí? Y poco a poco el origen de nuestro desequilibrio, si no tiene atención, pues cada vez va a requerir más atención en el futuro. Sí. Nada más una ojalateadita y el problema estaba en la bobina o en el motor con un pistón, bueno, pues, y ese pistón sigue funcionando, pues vamos a ver cómo es en unos años, ¿verdad? Sí. Sí, así es. La medicina china, por supuesto que es holística, ¿sí? Por supuesto que es integral. Y ahora es muy interesante porque, digo, por supuesto que no está, en la actualidad no está peleada con todo el conocimiento que hay en Occidente, ¿no? Sí. Por eso este nombre de medicina integrativa. Sí. Porque hay elementos que se pueden tomar de ambos mundos, ¿no? Sí. Y poco a poco darles integridad. Yo creo que algo que es muy valioso actualmente son la visión de la medicina china, Sí. ¿sí? La visión para el diagnóstico, la visión para la terapéutica, y de ahí se pueden aplicar incluso terapéuticas que no tengan su raíz en la medicina china, ¿sí? Sí. Ahora bien, el vínculo con la medicina china nos hace entrar en una filosofía distinta, pero también muy antigua. ¿Cuánto para atrás y de la importancia que tiene para la cultura de Asia el taoísmo y la acupuntura? Pues realmente eso es crear pues un respeto y una incursión que debe irse desarrollando de manera correcta. Cuéntanos la importancia que tiene la antigüedad de la medicina china y de ahí la acupuntura. Mira, es fascinante el estudiar la historia de la medicina china porque, no sé, digo, hay muchas leyendas al respecto y demás, hay personajes míticos, ¿no? El gran personaje mítico, el emperador amarillo, Huang Ti, Fuxi, que es aquí el emperador Fuxi, el emperador serpiente, sí, que es ese que fue revelado el I Ching, ¿sí? En el cual se basa toda la filosofía de la medicina china y de la cultura china en general. Son personajes míticos. Yo creo que
lo mágico. La medicina china tiene una particularidad interesante. En Occidente se cree que en Occidente ha habido diversas deformaciones, digamos, del concepto de la medicina china. Y una de las deformaciones es que se ha creído que es por la falta de comprensión, se le ha dado más importancia a la parte supuestamente mágica de la medicina china, ¿sí? Sí. Cuando desde la antigüedad los chinos, la gente que vivía en esas tierras, porque todavía no se les podía decir propiamente chinos, hizo esfuerzos importantes por darle una estructura lógica a su medicina, ¿sí? Sí. Por supuesto que como todas las medicinas del mundo, tuvieron un origen chamánico, podemos decirlo así, apropiándonos de esta palabra que no nos corresponde totalmente. Sí, sería hombre medicina, mujer medicina. Sí, o sea, mirándolas, son seres con una sensibilidad especial que lograban mirar el orden del universo, el orden de las fuerzas, y su misión era reordenar en el organismo y en el mundo esas fuerzas, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, el emperador Fuxi, el emperador amarillo, que son hombres míticos, muy probablemente el emperador amarillo, o los conocimientos, el canon de medicina del emperador amarillo, que es uno de las Biblias de la medicina china, sí. Que lo impresionante es que la vigencia que tienen actualmente, el libro del emperador amarillo es vigente, son vigentes actualmente, ¿sí? Son incluso por descifrar algunas partes de este libro, ¿no? ¿Y qué decimos del encuentro de Fuxi, ¿no? Del encuentro de Li Qin? Aquí es muy interesante algo y cómo nos hermana con muchísimas culturas. Yo creo que esto que se habla de Fuxi, de cómo tuvo la visión del orden del universo, esto ha sucedido en diversas culturas, ¿sí? Y cada cultura lo traduce según su entorno, según su cultura, por supuesto, ¿no? Es la revelación de las runas a Odín, por ejemplo, ¿sí? Sí. Yo creo que son distintas revelaciones, bueno, la misma revelación del orden del universo en distintas culturas. Es decir, que diferentes hombres y mujeres de épocas distintas en diferentes lugares del mundo experimentaron esta conexión con las fuerzas de la naturaleza y los fenómenos que estudiaron en el cuerpo y la mente, es decir, la energía del individuo, les hizo generar también diferentes sistemas para expresarlo, creando una buena cantidad de métodos y modelos que se quedaron también ahí, pero que todos hablan de lo mismo. Estamos hablando de la maravillosa Ayurveda, que es el Vedanta, y por qué no hablar de la medicina tradicional de México, que está inmersa en una enorme tradición del manejo de la energía, pero también el manejo del componente de la planta activa. Entonces, sí, a través de la medicina china es conocer esta forma tan importante, tan seria y tan vasta de cómo hemos ido reduciendo, no sé qué opinión tienes de este criterio, hemos reducido la enorme vastedad de intercambio y modelo de interacción con la naturaleza, incluso con el universo, para solamente reducirlo a una serie de fenómenos que nos van a hablar sobre los síntomas y sobre los protocolos que hoy se encargan de restablecer. Claro, tú bien lo dijiste, la medicina tecnológica, que es la escuela positivista de la salud, va muy bien y nos arregla muchas cosas, pero muchas veces lo que nos desarregla está en otras capas, en capas que son energéticas y que están siempre ligadas al estado del pensamiento y al estado de los sentimientos de las personas, y ahí ningún equipo, ningún aparato, ninguna cirugía puede intervenir, sino realmente el mismo concepto de la unidad
del sujeto que necesita encargarse de su propio equilibrio. Se restablece el sujeto y automáticamente se restablece toda su sistematización, órganos y sistemas y funciones. Y desde luego los síntomas. ¿Cómo ves, Ricardo? No, totalmente. Por eso, cuando sucede una curación así, en Occidente le llamamos magia o milagro, ¿no? Sí. ¿Sí? Una cosa que sí quiero apuntar es que la medicina china, yo creo que es la única medicina Sí. que no ha tenido interrupción histórica. Es continua. Sí, nuestra medicina ancestral, yo creo que hemos hecho esfuerzos, nuestra medicina ancestral mexicana, hemos hecho esfuerzos por reconstruirla, ¿no? Sí. Sí, en base a fuentes, en base a la realidad, en base a la tradición. En realidad, pues es una medicina interrumpida. En unas partes, porque quienes hemos estado en la medicina tradicional de Anáhuac, hemos estado con los portadores de estas prácticas en la sierra, en los estados, con estos mensajeros y prevalece, por eso nuestros taitas nos dicen continua tradición, que es justamente lo que tú nos muestras de la medicina china, que es una medicina que está viva y que tiene continuidad hoy día, ¿no? Sí, y impresionante cuando hablo de esta tradición ininterrumpida es que, por dar un ejemplo, la biblioteca de medicina china, Sí. ¿sí? Es aproximadamente, sin exagerar, 10 veces más vasta que toda la biblioteca que se pueda juntar de medicina occidental. Sí, y esa medicina y esa biblioteca ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Sí. Sí, eso es un tesoro impresionante. Eso es una continuidad no nada más de una tradición, sino de una búsqueda constante, de un enriquecerse constantemente, ¿sí? Por supuesto que ha habido distintas escuelas de medicina china y hay conceptos rebasados, ¿no? ¿Sí? Conceptos que la misma medicina china los ha ido rebasando, ¿sí? Sí. O sea, los ha ido mejorando, digamos, ¿no? Su concepción. Distintas escuelas, algunas escuelas que ya ahora están en desuso, pero sirvieron para fundar escuelas posteriores. Más integrativas, claro. Y bueno, ¿qué me dices de los esfuerzos de esta modernidad de China para que en una etapa pudieron incorporar sistemas de salud basados justamente en estas prácticas, en los médicos descalzos, en todo este arraigo de cómo las personas se forman? El acupunturista atiende a 12 personas al mismo tiempo, está generando en el piso inferior de los edificios la herbolaria, se generan las recetas, baja el paciente al lugar de la herbolaria, le es servida la receta, se va a su casa y así llevan funcionando más de 100 años, es decir, hay un respeto y una integración que ya quisieran los gobiernos aquí de Occidente, que esa es parte de nuestra visión y de nuestras tareas aquí en México, el que pudiésemos tener ese tipo de medicina integrativa donde las personas van por su herbolaria, van por su osteopatía, van por su práctica natural y la gente se sana, Ricardo, y es que son millones, miles de millones de seres que están atendidos por una muy buena cantidad de médicos que se estudian de manera profesional, en donde hay certificaciones. Realmente es un ejemplo para la medicina que incluso podría ser del futuro, la medicina integrativa, retomando nuestras prácticas ancestrales, y qué decir de México, que también es heredero de una tremenda tradición de medicina tradicional, Ricardo. Sí, sí, claro. Mira, hay una anécdota curiosa a principios del siglo XX en China, cuando los médicos, cuando se empezaron a formar médicos, Sí. un movimiento, un intento de imponer la medicina occidental, Sí. ¿sí? La medicina de cirugía, etcétera, porque, claro, a los médicos que se fueron a formar en Occidente los impresionó la manera de trabajar en Occidente, sobre todo Sí.
la cirugía, Sí, algunos métodos como que ya empezaba a ver como antibióticos, etcétera. sí, Y hubo un movimiento importante por intentar abolir la medicina tradicional en China, sí, ¿sí? Lo cual siempre se me ha hecho curioso, pero eso fue como apagar el fuego con gasolina, ¿no? Eso sí, eso desató un movimiento de oposición en China que partía del pueblo, que partía de todo el mundo que se había tratado con medicina china sí, y se le hacía insólito intentar abolir esa medicina. sí. Y eso robusteció totalmente a la medicina tradicional china. Y ahora pues coexisten las dos medicinas, por supuesto eh, como decía esto, bueno, a veces es más barato tratarse con terramicina, algún síntoma, Desequilibrio, sí. sí, que con hierbas que de pronto suelen ser más costosas. Entonces, conviven las medicinas de alguna manera en China, ¿sí? Sí. Oye, Pero, Ricardo, ya estamos sobre el tiempo. Yo voy a hacerlo para volverte a dar otra fecha para conversar, para que nos describas los temas que vas a tratar en el módulo 10 de nuestro diplomado de medicina integrativa, que le pediría yo a Nacho que nos pone el cartel, que va a ser impartida por ti en 8 horas, 4 el sábado, 4 el domingo, para que las personas que vayan a escuchar esta entrevista vayan a holisticamexico.com. Están apareciendo en pantalla precisamente el sitio de nuestro colegio, nuestra red de colegios, porque tenemos 6 colegios que están dedicados a diversas disciplinas, entre ellas la medicina integrativa. Tú tienes el módulo 10, es este 25 y 26 de junio. Hay tiempo para lo más importante, que se registre y haga su pago, 1,200 pesos, que después de hacer un comparativo del mercado de los colegios que tienen diploma por parte de la SEP, con el cual tenemos un convenio con un colegio que es Masach, el Colegio Superior de Medicina Integrativa y Tradicional de Puebla, el cual entrega los diplomas. Nosotros solamente somos un medio a través del cual se realiza el trámite, pero vienen los logos colegiados de todas nuestras organizaciones. Así que cuéntame, Ricardo, la importancia que tiene en la medicina integrativa que tomemos un módulo completito para hablar de la importancia de la medicina tradicional china y de la acupuntura. bueno, mira, la intención de esta intervención mía en este diplomado va a ser, por supuesto, hacer una introducción a la historia de la medicina china y a sus métodos, a su teoría. Es muy importante como entenderlo desde la base, desde la teoría, pero una parte importante para mí es que siempre la gente que trabaje conmigo se vaya con posibilidad de practicar, como con herramientas para poder incorporarlas a sí mismo Eso. y a sus pacientes, en dado caso que sea gente que trate más personas. Sí, Van a ser métodos muy sencillos, sí. pero sí que tengan algunas herramientas para incorporarlas inmediatamente a su práctica y a su vida cotidiana. Es la intención la intención final de este módulo, pero siempre con las bases, ¿sí? Con bases. Es poco tiempo el que tenemos para desarrollar un tema tan amplio como este, pero lo vamos a hacer de manera sintética y para empezar en la comprensión desde la base de este tipo de paradigma. Claro. Bueno, pues aquí están los objetivos que bien describes tú, que es brindar aspectos teóricos y prácticos para que la gente no crea que, bueno, vamos a escuchar una cátedra de acupuntura ya, sino que nos vas a modelos y mapas para trabajar en lo que se llama la digitopresión, la acupuntura a través de la presión, que se llama digitopuntura. Vas a exponer las teorías básicas de la medicina china, también obviamente la teoría del yin y del yang, donde están ubicados los 3 tesoros
que son las bioregiones, sacro, el corazón y obviamente la parte de la cabeza que implica la bioregulación de la energía en nuestra constitución, y también la teoría de los 5 elementos, tan importante para la medicina china. Pero aquí viene lo bueno, vas a entregar una serie de autotratamientos, o podemos hablar de un manejo para que las personas ya lo puedan aplicar en ciertas situaciones para corregir aspectos del gastro, aspectos nerviosos, aspectos de nuestra situación de estrés. Es decir, sí va a haber un aspecto práctico dentro del módulo, Ricardo. Sí, por supuesto. Mira, me interesa mucho trabajar sobre las bases, por ejemplo, el yin y el yang, Sí, por ejemplo, sobre los elementos, sí, porque sería más sencillo dar únicamente puntos, por decir algo, o zonas de trabajo, ¿no? Y decir, bueno, este punto, como comentaba con mis compañeros médicos, ¿no? Este punto sirve para la gastritis, este punto sirve para la ansiedad, este sí, punto sirve para, etcétera. Es distinto si antes comprendemos los conceptos de yin y yang, claro, los conceptos de el trabajo sobre los elementos. Entonces vamos a abordar estas zonas, puntos o tratamientos, entendiendo la diferenciación sindromática, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? sí, Entonces no es lo mismo tratar un punto o tratarlo de una manera si hay una deficiencia de yin o un exceso de yang. Bueno, no me gusta hablar de exceso de yang porque, sino una exuberancia de yang, digamos, ¿no? sí, ¿Sí? O si tal elemento está desequilibrado, entonces, ¿por qué estamos trabajando esta área, esta zona, o lo estamos trabajando de esta manera? sí. ¿Sí? Si el desequilibrio está en tal elemento o en el otro, en fin, la intención es comprender lo que estamos haciendo dentro de este paradigma de la medicina china. Sí. Maravilloso. Bueno, pues ahí está los datos, este cartel que usted ve aquí, tal cual, búsquelo en nuestros sitios. Está en Mundo Holístico, donde se está transmitiendo esta entrevista. Está también en Holística México, que es nuestra red de colegios virtuales, nuestra academia virtual, y está en redholística.com. Ahí usted le va a dar clic, le va a abrir los datos de Ricardo, los temas, los subtemas, y viene una liga de registro. Es muy importante que se registre. Ahora que tenemos este próximo fin de semana, Ricardo, por ejemplo, también módulo 10, pero de medicina tradicional mexicana, la gente ya se está registrando, ya hay personas que están haciendo sus pagos, ya está todo listo para trabajar precisamente herbolaria mexicana, aparatos, órganos y sistemas, que es justamente el referente de que platicamos de la medicina china. Bueno, la medicina de Anáhuac también es muy amplia, muy virtuosa, muy efectiva, tomándola con este concepto, que con eso quisiera cerrar este conversatorio: medicina preventiva comunitaria. Me parece que siempre tendemos a ir al médico cuando los síntomas están ahí, pero la mejor medicina son nuestras prácticas de limpieza, nuestras prácticas de ejercicio, nuestro buen comportamiento, de nuestro pensamiento, pero sobre todo nuestra alimentación. ¿Tú cómo ves, Ricardo? Totalmente. De hecho, para los chinos, los grandes médicos eran los que no tenían enfermos. Sí, Eran los mejores médicos, y de ahí pues descendían los escalones, ¿no? El máximo era que su comunidad no había enfermos, sí. y de ahí van descendiendo, ¿no? O sea que un hijo que atendiera las salas del Seguro Social no estaba en las primeras categorías en China, ¿verdad? Sí. De hecho, no podía vivir el médico chino en comunidad si la gente se enfermaba, ¿eh? Tenía que marcharse de ahí. Y ahora, Sí, sí, pues sí. esto se ha trastocado mucho porque necesitamos mucha cultura del equilibrio, y eso es justamente la filosofía de nuestro Colegio de Medicina Integrativa,
que tenemos que ir hacia una cultura de la medicina preventiva, de la cultura de la salud integral. Ricardo, yo te agradezco esta conversación que, como ves, se fue rapidísimo, ya son las 11:01, y te propongo otras fechas para que regreses antes de ese último fin de semana de junio para hablar más de la medicina china, en particular de la acupuntura, como una herramienta integral para favorecer nuestro equilibrio. ¿Cómo ves, Ricardo? Con gusto, sí, como no lo planificamos, sí, claro, con mucho gusto. Venga. Y bueno, cuando hables con la querida Sandra del Colegio de Sonoterapia de Cuencos, pues le mandas un cordial saludo, que de hecho estuvo hasta transmitiendo también con nosotros y también aquí tuvo su programa en una etapa. Gracias, Ricardo. ¿Cómo no? Sí, la veré pronto. Venga, gracias. Bueno, Hasta luego, Gerardo. y muy buenos días. Saludos a todos. Son 11:02, yo regreso solamente para invitarles a que puedan registrarse y participar en estos diplomados. Es muy fácil, vaya a Holística México, como aparece en pantalla, holísticamexico.com, regístrese de manera digital y pues busque el diplomado que sobre todo sea mixto, es decir, en nuestra sede aquí en San José Insurgentes, o de manera virtual como este de acupuntura que va a ser completamente virtual. Este fin de semana, a ver si me puedes ayudar con el módulo 10 también de nuestro colegio que se llama Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México. Este esfuerzo es conjunto con varias organizaciones que nos sumamos para hacer posible el ir brindándole a usted una serie de modelos y métodos que reflejan nuestros instructores inmersos en la medicina tradicional de México, en la medicina tradicional anahuaca. Este sábado 11 y 12 de junio, también 8 horas, 4 y 4, de 10 a 2 de la tarde, continuamos con el módulo 10, aparatos, órganos y sistemas, en donde Luz Mendoza, que ha resultado ser una excelente y experta instructora, nos va a compartir, fíjese, remedios y manejo de herbolaria para el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio y el sistema urinario. Obviamente pues no viene el manejo de la sexualidad, pero le vamos a pedir que lo toque ahí en medio. También siempre nos entregan los instructores un manual digital, es decir, una presentación donde vienen ahí las clasificaciones, el nombre de las hierbas, los procedimientos para que si usted se registra, lo damos de alta en Holística México, que es nuestro colegio virtual, y entonces ahí subimos los documentos, pero también los videos, las dos cosas. Entonces, si usted llega tarde o si se le complica uno de los 2 días que tenga un compromiso, no se preocupe, haga su pago, le damos de alta. Rose Sandoval, que es la que coordina los colegios, le da de alta en nuestra botón del área de la instrucción que se trata, en este caso de medicina tradicional, y usted va a tener el acceso precisamente a los materiales, los videos, la bibliografía. Ahí le van los temas: padecimientos y trastornos de órganos y sistemas, fitoterapia para el sistema inmune, clasificación herbal de acuerdo a trastornos y padecimientos, bases teórico-prácticas de las plantas medicinales, aspectos, esto es muy importante, emocionales relacionados con los desequilibrios en los sistemas. Hablábamos con Ricardo hace un momento que de gran parte de lo que tira nuestro equilibrio son nuestro sistema emocional, de cómo manejamos nuestras emociones. Y luego siempre solemos dejar sugerencias nutricionales y también hablar de suplementos alimenticios, es decir, cómo poder configurar de manera inteligente una dieta integral. Esta dieta integral tiene que estar sostenida
en una base de grupos que nos aportan vitaminas, minerales, oligoelementos, fibra para la buena digestión y sobre todo energía. Sí, los alimentos tienen energía y tiene que ser viva. Normalmente los alimentos que están procesados y enlatados no tienen energía, y esto el cuerpo lo reconoce como un agente tóxico. Fíjese qué interesante. Y por lo tanto, cuando usted deja de comer alimentos que tienen energía, usted se empieza a desintoxicar, se empieza a intoxicar y además cambia su pH. Entonces, esto es precisamente la causa de los principales padecimientos que pueden ser el cáncer y el desorden celular por falta de oxigenación